días, amados amigos y hermanos. Hoy sábado 18 de abril, dentro de pocos minutos, a las 10 de la mañana, iniciamos nuestra cadena de oración virtual para pedir a Dios por tantas cosas que necesitamos pedir. No solamente por las circunstancias del COVID-19, sino porque el pueblo está pasando por muchos problemas debido a la falta de trabajo. Esta mañana yo le voy a pedir a mi esposa que haga la oración inicial para dar inicio, valga la redundancia, a la reflexión de esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, a pedir al Señor que interiorice en nuestros corazones esta reflexión. Amado Padre Celestial, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, ante ti venimos en esta hora, Dios, a pedirte, a suplicarte, a poner oídos atentos a la reflexión de este día. Abre nuestros corazones, permítenos, Señor, vivir, Dios, esta palabra hermosa que tú tienes para tu pueblo, para nosotros, porque cada día aprendemos más y más de ti. Te damos gloria, te damos alabanza en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias. Amados hermanos, la reflexión de esta mañana la vamos a llamar, en el contexto de Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El capítulo 24 de Mateo, junto con Marcos 13 y Lucas 21, constituyen lo que podríamos llamar la escatología cristiana, donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra lo que ha de venir al final de los tiempos. Quiero decir en primer lugar que voy a tomar diferentes versos del capítulo 24 para ir reflexionando a partir de estos versos y formarnos un panorama lo más completo posible acerca de la escatología que contienen los evangelios, los 3 evangelios sinópticos. Dice la palabra que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay algo importante, hermanos. Sabemos, por lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 16, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así las cosas, cualquier templo hecho por mano de hombres es un templo perecible, un templo que en cualquier momento se puede destruir, porque el que le interesa a Dios es el templo de nuestro cuerpo. Dios quiere que nuestro cuerpo sea un templo que viva en santidad. Hay un antecedente un poco lejano en lo que podríamos llamar el contexto orbital de este capítulo 24, que está en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 24, Dios le manda a Moisés que haga un altar de tierra. Y después le dice en el verso 25 que si ha de ser de piedra, que sea de piedra no labrada, que no sea de piedra de cantería, sino una piedra natural, como aparece cualquier piedra en un contexto desértico como era el que por el que estaban pasando los israelitas. Y dice algo más, y esto es lo que quiero rescatar de esta parte del Éxodo. En el capítulo 20, verso 26, le dice Dios a Moisés que no haga el altar de gradas para que no se vea su desnudez. Aquí, hermanos, para mí comienza lo verdaderamente vivificante de la palabra de Dios en el libro del Éxodo y que se transmite también a lo largo de toda la Biblia. Dios quiere que sus siervos caminen en pureza. El hecho de que Dios le pida a Moisés que no se vean sus carnes cuando va subiendo por gradas al altar, por eso pide que no sea de gradas, Él quiere que el cuerpo humano
se cuide. Así las cosas, nosotros podemos notar en eso entonces que la ética bíblica difiere radicalmente de cualquier ética relacionada con religiones paganas. Porque sabemos, por los antecedentes históricos, que todas las religiones paganas realizaban sus fiestas y estas cosas consistían en verdaderas orgías sexuales. La ética bíblica es diferente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De esta manera, hay algo importantísimo relacionado con el altar, que tiene que ver también con la forma de vestir de los sacerdotes. En Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, la Escritura nos enseña: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermano, hermana, amados, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y ese es un principio fundamental de toda la ética cristiana. En este pasaje vemos pequeños atisbos de lo que Dios nos pide en términos de santidad, pero que a lo largo de toda la Biblia se nos pide con absoluta convicción de parte de Dios. Sed santos, como Jehová vuestro Dios es santo, dice la Escritura. A partir de ahí, cuando Jesús habla con los discípulos y les dice que no quedará piedra sobre piedra del hermoso templo, que dicho sea de paso, fue destruido 70 años después de esta conversación, Jesús se va con los discípulos al Monte de los Olivos. Y aquí los discípulos le lanzan la pregunta que cualquiera de nosotros le lanzaría. Le preguntan en el capítulo 24, verso 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta por excelencia que cualquiera de nosotros haría. Pero el Señor no la contesta. No la contesta al menos directamente. Y Jesús les dice la palabra en el capítulo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, aquí hay un llamado al tener absoluto cuidado con las cosas que recibamos, bien sea de profetas, de apóstoles, de pastores, que quieran llevar a la gente a un estado de histeria colectiva por el miedo a los últimos tiempos. Y dice el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas cosas, hermanos amados, son sumamente importantes en el tiempo presente, en el tiempo que vivimos. Vean ustedes que Jesús en 24, verso 4 de Mateo, le dice a los discípulos: mirad que nadie os engañe, porque habrá falsos cristos y falsos profetas. Esto lo dice el Señor no solamente en 24:4, sino en 24:11, 24:23 y 24:24. Hace un llamado, Jesús hace un llamado a los discípulos de su tiempo y a los que venimos después, hace un llamado para que no nos dejemos engañar. En el verso 23 dice: si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, hermano amado, hermana amada, nos puede engañar a nosotros y a ustedes si no tenemos cuidado.
mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que querrán llevarnos al error. No solo nos pide Jesús que no nos dejemos engañar, mirad que nadie os engañe. Y también nos dice, en la parte que podríamos considerar tal vez más escatológica, en el capítulo 24, versos del 6 a 8, nos dice lo siguiente: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Es decir, no tengamos miedo. No nos dejemos avasallar por las circunstancias. Fijemos nuestra mirada como mirando al invisible, al Dios y Padre de todos, sin dejarnos llevar como se llevó Pedro en el mar por los vientos que rugían a su alrededor. Hermanos amados, no debemos turbarnos, porque la palabra dice que habrán guerras y rumores de guerras. Nación contra nación se levantará. Habrá pestes, hambres y terremotos. Todo eso está profetizado en el capítulo 24 de Mateo y en gran medida también en Lucas 21 y Marcos 13. Todos estos son principios de dolores que serán también parte o serán contemporáneos con la gran tribulación de Mateo 24, verso 21. Porque dicen en 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, esta es la parte que podríamos llamar la parte escatológica del capítulo 24, la que nos habla de los tiempos del fin, la que nos habla de lo que habrá de venir. Y en este sentido, hermanos, la segunda parte de este capítulo 24, que también es profundamente escatológico, es decir, tiene que ver con los tiempos del fin, nos habla de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el capítulo 24, verso 30, entonces, después de estas cosas, nos dice en el 29, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Hermanos amados, estas tribulaciones que pasamos en el mundo son pasajeras, absolutamente pasajeras. Hay algo más glorioso que nos espera. Al margen del COVID-19, al margen de terremotos, al margen de desastres naturales, hay una realidad que nos espera, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en esto, lo que dice aquí el verso 30 del capítulo 24, que el Señor, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, nos lo ratifica Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, donde nos dice en el capítulo 4, repito, versos 16 y 17 de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y remata este pasaje Pablo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, cuando nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, yo quiero rescatar el concepto de alentaos, es decir, dense ánimo,
No se echen a morir por lo que vemos, por lo que está pasando, por la cuarentena. Eso es pasajero. Nuestra mente debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese Rey de Reyes y Señor de Señores que ha de venir por segunda vez a la tierra, pero ya no vendrá como el humilde hijo de un carpintero. Ya no vendrá a sufrir en la cruz. Ya no vendrá a sufrir de nuestros ofensas, agresiones. Vendrá como juez de la tierra y a reinar por siempre, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida de nuestro Señor, hermanos, debe estar por encima de las circunstancias que podamos estar viviendo. Hoy es una pandemia, pero mañana puede ser una destrucción de un terremoto. El otro día puede ser otro tipo de plaga, otro tipo de pandemia. Hermanos, esos son dolores de parto. Porque aquí lo importante, el parto, es lo que cuenta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que ya no vendrá como a nacer en un pesebre, vendrá con poder y gloria a reinar por siempre, porque el reino le pertenece, porque la gloria le pertenece. Y en esa gloria y en ese reino está fijada nuestra esperanza. Hermanos amados, vendrá, nos dice Mateo 24, verso 27, como el relámpago que sale de oriente al occidente. Vendrá. Y hay algo importante. Como hemos leído antes, en el verso 3 del capítulo 24, los discípulos le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. En el verso 36 y el verso 42 del capítulo 24 de Mateo nos dice lo siguiente. Pero en el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hermanos, eso está en la sola voluntad del Padre. Hay muchos maestros de engaño que se atreven heréticamente a tratar de adivinar, porque eso no es profecía, a tratar de adivinar cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos, aceptemos en obediencia que ese día y esa hora está en la sola voluntad del Padre. Solo Dios sabe, hermano, solo el Padre sabe cuándo vendrá. Y también lo tenemos esto en el verso 42, donde nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe. Y Dios no se lo ha revelado a nadie. Eso está en la sola voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vean ustedes qué interesante. En el capítulo 24 de Mateo se nos da lo que llamamos, lo que podríamos llamar esta escatología del final de los tiempos, por boca de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente después del capítulo 24 viene en el capítulo 25 las parábolas de las 10 vírgenes. Desde mi punto de vista esto no es casual. Jesús nos revela lo que ha de venir al final de los tiempos, pero también nos señala el camino que debemos seguir para hacer su voluntad. Las 10 vírgenes representan a la humanidad. Hay 5 que son sensatas, que llenaron sus vasijas de aceite. Es decir, se llenaron de la unción del Espíritu Santo. Es decir, ayunaron. Es decir, oraron. Es decir, leyeron la Biblia. Es decir, meditaron la Biblia. Es decir, evangelizaron. Las otras vivieron como vive la gente del mundo.
estaban esperando las bodas. Pueden representar a una parte de la iglesia cristiana, pero no estaban en nada. No atesoraron aceite. Se dedicaron a hacer otras cosas, pero nunca a fijarse en realizar, en vivir lo que es esencial. Vivir en la unción del Espíritu de Dios. Hermanos amados, la parábola de las 10 vírgenes es la continuación, lo que Dios espera de nosotros luego de vivir estas experiencias escatológicas. El hombre de nuestro tiempo, en vez de estar pensando, en vez de estar cavilando sobre cuándo vendrán estas cosas y llenarse de miedo, debe estar en comunión con su Señor, en obediencia a su palabra, en comunión con los hermanos, porque recordemos, amados hermanos y hermanas, que toda la ley y los profetas se resumen en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ahí tenemos la ley y los profetas. ¿Cuándo venga el Señor? ¿Cuándo va a ocurrir un evento que traerá dolor y desgracia a la humanidad? Vendrá, lo sepamos o no lo sepamos. De tal manera que debo decirles con toda franqueza que nosotros debemos estar ocupados, no preocupados en cuándo ha de venir el Señor, sino ocupados como las vírgenes prudentes, como el siervo fiel que aguardó a su Señor, del que nos habla en Mateo 24, verso 45, del cual nos dice el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, siendo mayordomo fiel sobre las pertenencias de su Señor. Ahora que hablamos de escatología, de lo que ha de venir, yo le voy a decir algo esta mañana que le va a parecer extraño. Le va a parecer extraño. Y lo voy a decir con todo respeto. Yo como pastor recibo cantidades de videos y de audios sobre profetas o presuntos profetas, sobre apóstoles o presuntos apóstoles que nos hablan en términos dolorosos de lo que viene. Les tengo una noticia: ni los veo ni los oigo, porque yo tengo lo que necesito en su santa y bendita palabra. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 me dan a mí la visión de conjunto, la visión gestáltica, esa visión inclusiva de lo que Dios tiene preparado para la humanidad. Y nosotros hemos de estar expectantes, preparados, pero no asustados, listos, pero sin miedo, sabiendo que venga cuando venga el Señor, debe hallarnos caminando en santidad. Hermanos, si este tiempo de la cuarentena no ha servido para que aprendamos a vivir en santidad, ya no tendremos cuándo. Es el momento en que la iglesia que surja de esta pandemia ha de ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, sin murmuraciones, sin chismes, sin egoísmos, sin falta de solidaridad. La iglesia que surja de esta experiencia tiene que ser una iglesia no solo santa, sino misionera, solidaria, llena de amor. Una iglesia del camino, como dicen algunos teólogos. Del camino en el mismo sentido en que Jesús caminaba llevando las buenas nuevas a diferentes aldeas. Recuerden que cuando llegó al pozo de Sicar, capítulo 4 de Juan, y conversó con la mujer samaritana, dice la Escritura que llegó cansado del camino, porque él caminaba. Y él espera de usted y de mí que caminemos llevando a otros la palabra de bendición, el evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación. Amado hermano, amada hermana, nosotros debemos de estar preparados.
como las vírgenes prudentes. Y le voy a decir algo. En este mismo capítulo 24, que como dije antes, es profundamente escatológico, hay atisbos de esperanza que Dios nos muestra y que nos hacen tener la certeza de que cuando caminamos en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. En el capítulo 24, verso 12, dice la palabra que a partir de la maldad que habrá en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Usted y yo, hermanos, hermana, no debemos dejarnos vencer por el enfriamiento. Cuando usted sienta que se está poniendo frío, corra a la Biblia, vaya a la Biblia, ore, hermano, porque solo en comunión con Dios no nos vencerá ningún enfriamiento, ninguna desilusión, ningún tipo de sentimiento de emoción que nos aparte de Cristo. En el capítulo 24, verso 13, nos dice algo que es fundamental para los cristianos en fe. Nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios nos da lo que va a pasar, pero nos da pistas claras sobre lo que piensa hacer. Y eso depende de usted y de mí llevarlo a la práctica. No debemos permitir de ninguna manera enfriarnos. No debemos permitir de ninguna manera quitar de nuestra mente y de nuestro corazón la obediencia, la perseverancia, porque debemos perseverar hasta el fin. Y dice la palabra que en el capítulo 24, verso 22, nos enseña que y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, no importa la pandemia, no importa la cuarentena, los días del final de los tiempos serán acortados por usted y por mí, para nosotros, porque somos hijos de Dios Altísimo. Él no permitirá que perezcamos. Él hará lo imposible para que usted y yo no caigamos en desánimo. Nuestros tiempos serán acortados, óigalo bien, y con más razón. Por eso nosotros debemos estar preparados. Estar preparados es una clave fundamental si queremos estar con el Señor cuando venga en su segunda venida. Porque, hermano amado, que viene, viene. El Señor viene con sus miradas, miradas de ángeles. Estad preparados, dice el capítulo 24, verso 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo nos dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. No nos dejemos llevar por señales y prodigios. Recuerde lo que dice la Escritura. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no seguimos señales. Las señales nos siguen a partir de lo que dice la Escritura. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, no nos dejemos engañar. Como dice el título de esta pequeña reflexión que hemos hecho esta mañana: mirad que nadie os engañe. Hermano, tenga claro, mire usted que nadie lo engañe. ¿Y cómo no lo podrá engañar? Cuando su fundamento sea la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo, Señor y Salvador nuestro. Que en esta cadena de oración, hermanos, estas 24 horas que vamos a pasar orando sean de provecho y sean un antecedente importante para que nadie nos engañe, para que nadie nos perturbe. Le voy a pedir a mi esposa que haga la oración de cierre. Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque tu palabra ha llegado a nuestros corazones. Hoy clamamos y te decimos, Dios, muchísimas gracias porque nos enseñas a estar apercibidos, estar como las 5 vírgenes prudentes, preparadas
para ese momento glorioso en el cual Jesucristo regresará a la tierra. Pero antes debemos de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús estamos agradecidos y te decimos, Señor, alabado seas por siempre. Oramos en esta hora en el santo, precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.